Por eso hemos preparado Confía Ahora, el carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. De mayo de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo a usted que puede participar a través del chat. También nos puede seguir a través del Facebook, nuestra dirección facebook.com William Meléndez en línea. Y la otra opción es el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Hay dos temas en agenda para esta mañana: los supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas en administraciones pasadas, concretamente alrededor de la construcción del tramo 2 del Boulevard Diego de Holguín. En número grueso sucede que el Estado pagó a la sociedad constructora Copreca Linares cerca de 23.4 millones de dólares y ahora, para culminar, debe erogar 29.9 millones, lo que, de acuerdo a la información periodística, sumaría en total 53.3 millones de dólares. Y mientras tanto, también alrededor de esto sigue el debate en torno a la necesidad de un anteproyecto de ley de acceso a la información pública. Para hablar de este y otros temas, y que el tiempo nos alcance desde luego, está con nosotros esta mañana Marcos Rodríguez. Él es el subsecretario de Transparencia. Marcos, bienvenido. Encantado. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Marcos, para comenzar, la oficina que usted preside se ha involucrado en una investigación. Debo entender que hay un equipo que se formó alrededor del ministro de Obras Públicas, la subsecretaría de Transparencia. Usted me aclarará mejor cómo fue esto, que alrededor de estos supuestos indicios que tenían o indicios que habían sobre el tema de corrupción en la Diego de Holguín. No sé si es que esto tiene que ver, digamos, con la licitación, ejecución, pero bueno, en principio explíquenos si se involucró en un proceso de investigación o de qué manera participa la subsecretaría. Mire, yo creo que para aclarar esto, voy a hacer una historia de 3 minutos, pero para que la gente pueda hilar qué es lo que ha pasado. Cuando asume el nuevo gobierno, el Ministerio de Hacienda comienza a formar, como explicó el presidente de la República, un pequeño equipo de auditores para revisar la administración que se recibía. Posteriormente, este equipo pasa a trabajar con el secretario para Asuntos Estratégicos, Jato Asbun, Sí. que es el que retoma el tema de la transparencia en el gobierno nacional. En este proceso se forma la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, que hereda este equipo de auditores y se transforma en lo que hoy es una oficina de fortalecimiento del control interno en el Poder Ejecutivo. Y la función de esta oficina, es decir, la estrategia anticorrupción, tiene principalmente 2 direcciones de ataque. La primera es abrir las puertas a la ciudadanía y que haya control social. Y la otra es fortalecer el sistema de control interno. Es lógico, ¿verdad? Es decir, hay una... Y estas dos cosas están relacionadas. Estamos hablando de autofiscalización, porque es una estructura que está al interior del gobierno. Exactamente. Es decir, la ley prevé un conjunto, los auditores internos, un mecanismo, pero estos mecanismos adentro del Ejecutivo funcionan de manera bastante aislada y tienen relación con la Corte de Cuentas, eventualmente cuando hay algún caso con la Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero en el pasado no ha habido un mecanismo de articulación interna en función de la probidad. Entonces, esta oficina tiene esa función de apoyar los mecanismos de control interno y, por otro lado, por qué no decirlo, de verificar, de confirmar determinados indicios y de prepararlos de tal forma de que se puedan presentar a la Fiscalía. ¿La subsecretaría emite informes, resoluciones? ¿Hay acuerdos? ¿Son vinculantes? ¿No son vinculantes? No, la Secretaría es una instancia de coordinación. Todas las secretarías son en realidad instancias de coordinación anexas a la Presidencia de la República. Y el secretario de Asuntos Estratégicos asesora al presidente, coordina determinados temas con el gabinete y uno de estos temas, ¿no?, es el tema de la transparencia y la anticorrupción.
Y ahí, digamos, se requiere de mucha voluntad como para tener en el mismo gobierno, tener una instancia que realmente sea capaz de autofiscalizar al mismo gobierno, o sea, es decir, cuéntenme las costillas. Es decir, ¿se puede hacer eso? ¿Qué tanto nivel de independencia tiene la subsecretaría? Hay gobiernos que lo han hecho. Hay otros gobiernos, digamos, la mayoría en el mundo no lo han hecho. Generalmente los gobiernos que lo han hecho les va mejor que a los que no lo han hecho. Y en última instancia es una cuestión de voluntad política. Hasta este momento la subsecretaría ha tenido dentro de las directrices del gobierno un amplio margen de autonomía. De hecho, yo soy de los subsecretarios, dado mi nivel, que más expresa públicamente y en ningún momento he tenido señalamientos o he tenido restricciones. ¿Se siente satisfecho con lo que se ha hecho hasta hoy, lo que se está logrando hasta hoy? En términos de ese planteamiento, de poder investigar, de poder ir hasta donde se debe. Me siento satisfecho, pero a la vez sumamente preocupado porque cuando usted entra a un tema de esta naturaleza, ¿no?, en un país y en una sociedad que tiene una tradición de otro tipo, ¿no?, realmente se le va abriendo un escenario muy complejo, muy complicado, y que no se trata solamente de honestidad o deshonestidad, sino que esto está muy relacionado con los grupos de interés en la sociedad, con grupos de presión, y también tiene relación, lógicamente, con las correlaciones políticas, etcétera, etcétera. Es decir, no está en el limbo, ¿verdad? Por eso es tan importante de que haya voluntad política para ir generando este proceso de transformación. En este contexto, el ministro de Obras Públicas toma contacto con el secretario para Asuntos Estratégicos y le pide el apoyo de la Oficina de Fortalecimiento del Control Interno para revisar un conjunto de procesos y situaciones alrededor de la Diego de Holguín que el mismo aparato jurídico de control del MOP en su momento no había podido realizar con éxito. Y entonces se manda el equipo a trabajar y el equipo hace determinados hallazgos, los documenta adecuadamente, ¿no? Y junto con el señor ministro vamos a la Asamblea Legislativa a hacer una presentación del caso y de la misma forma el secretario para Asuntos Estratégicos y mi persona va a apoyar y va a acompañar al ministro de Obras Públicas a la Fiscalía. Bueno, perfecto. Nos llevamos el primer segmento de la entrevista justamente para dar un poco de contexto y ya estamos entrando a la materia que habíamos propuesto, que es el tema de lo que está pasando en Obras Públicas. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, entonces ya entramos más a profundidad. Ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Busca el lugar ideal para su oficina, un lugar con la mejor plusvalía, una inversión segura. En Avante, el centro de negocios en Santa Elena, encontrará el confort ideal para hacer negocios. Ahora es el momento de tomar la mejor decisión. Contáctenos al 2298-0808 o visítenos en nuestra página web www.edificioavante.com. Avante, el centro de negocios en Santa Elena. Esta mañana conversamos con Marco Rodríguez, subsecretario de Transparencia. Marcos, para entrar en materia entonces en el tema de la Diego de Holguín, que es lo que ya usted de alguna manera asomaba, fueron a la Asamblea Legislativa, presentan este informe, se ha hecho del conocimiento público, los medios de comunicación le han dado mucha cobertura, obviamente a nosotros nos interesa también esto. ¿Qué es lo que, en principio, qué es lo que hay ahí en ese informe que se presenta? ¿Son indicios de corrupción, hechos de corrupción o qué es lo que se tiene? Bueno, en realidad los hechos de corrupción solo pueden ser certificados por un acto judicial. Es decir, todo lo anterior son indicios, presunciones, avisos, signos. Entonces, lógicamente lo que nosotros hemos hecho es
presentar a la Asamblea Legislativa, al señor fiscal se le va a presentar con respaldo documental un conjunto de indicios que podrían señalar actos de corrupción. Para que el fiscal actúe de oficio. Para que, bueno, no. O usted en este ya caso es una petición no sería concreta. de oficio, es decir, sería de oficio si él por iniciativa propia comienza la investigación. Pero hemos sabido, por ejemplo, que la Corte de Cuentas ha ordenado recientemente a la gente que está haciendo trabajos de auditoría en el MOP, ir a verificar las obras, es decir, como que les ha elevado el nivel de exigencia de la revisión del caso. Ahora, de cara a la ciudadanía, usted ha dicho el elemento central, ¿verdad? Usted tiene una obra que está evaluada en 25 millones de dólares. Esa obra le cuesta 53 millones de dólares al final. Es lo que costaría, para para poder terminar todo el tramo 2 de la Diego de Holguín. Exactamente. Pero ¿cuándo comienza el problema? Es decir, ¿en qué momento? ¿Con cuánto se ve presupuestado esta obra en su primer momento? ¿Y cómo es que se van dando la serie de irregularidades para que entonces sea a través del erario público que se termine pagando una cantidad como esta? Mire, hay unos 7 u 8 pasos que yo voy a describir, que son los nodos, ¿verdad? Los puntos donde está el conflicto. El primero es que hay un diseño conceptual de la obra, y cuando se contrata, o sea, cuando se hace se diseña el contrato efectivo y se elabora la empresa que recibe el contrato, ya el diseño fáctico que se va a ejecutar, ¿no? Tiene una discrepancia radical con el diseño conceptual. Y la discrepancia radical consiste que el diseño conceptual no iba a tocar zonas de reserva ecológica, mientras que el proyecto que diseñan las empresas y aprueba el MOP, ¿no? Sí, evidentemente tocaba escuela militar, El Espino, o sea que era, diríamos en términos, si citáramos a García Márquez, crónica de una muerte anunciada. No solamente... Ahora, perdón, no estamos hablando ya del proceso de licitación en sí, sino ya lo que tiene que ver con ejecución. No, hay un proceso de licitación en el medio, o sea, hay un diseño conceptual, se licita, ¿verdad? Y lo gana una alianza de 2 empresas, Coprecalinares, y esta empresa debe hacer ya el diseño práctico de la obra. Y cuando hace este diseño, obvia elementos sustanciales del diseño conceptual y se mete, para decirlo así, en zonas de reserva ecológica, lo cual no solamente es un problema ambiental, es un problema jurídico porque todas estas zonas de reserva ambiental tienen restricciones. Cuando usted habla que se mete en esas zonas de reserva que se tiene en el país, en esta zona concreta, la finca El Espino, tiene que ver con el hecho de que hay un cambio en el diseño deliberado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, este es un punto que en su momento se evaluará por la Fiscalía y por lo penal si llega. Es decir, uno no sabe nunca, porque para eso se tendría que meter en la conciencia de la gente si es deliberado o no. Ahora, usted sí puede decir, el que hizo esto era suicida, es decir, sabía que se estaba poniendo en una zona, ¿no? Que no solamente iba a encontrar confrontación política, como en el caso de la alcaldía de San Salvador, sino que iba a enfrentar serias dificultades jurídicas, porque esas zonas son de reservas. Por otro lado, ¿no? El presupuesto aprobado para la obra era de 23 millones y se contrata por 25. En general, cuando las ofertas ante una licitación son superiores al dinero que tiene el Estado, se declara desierta. En este caso no se declara desierta. Debió declararse desierta. En general, es decir, es lo recomendable, ¿verdad? Es decir, es declararlo desierto, y en este caso lo que se hizo fue reforzar en términos de presupuesto el proyecto. En la licitación misma, ¿no? Esta empresa pasa el primer filtro de las empresas que pueden concursar, a pesar de que carecía de determinada documentación previa con respecto a estados financieros, etcétera, que la deberían haber eliminado del concurso. La pregunta es, bueno, ¿por qué no la eliminaron? Dejemos plantear la pregunta porque debo hacer otra pausa. Cuando regresemos entonces a ver si ustedes entonces tienen respuesta a esa pregunta. Vamos a la pausa, volvemos.
El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Marcos, nos explicaba entonces, Copreca Linares debió eliminarse de concurso, pero ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué tipo de información tienen ustedes? ¿Por qué entonces Copreca Linares sigue concursando, sigue participando? Bueno, si una vez que se presente el caso a la Fiscalía, si la Fiscalía investiga y judicializa este caso, se lo tendrá que preguntar al ministro de turno, al señor Gutiérrez, ¿verdad? ¿Por qué no se elimina, ¿no?, una empresa que no contaba con las condiciones básicas para entrar a un concurso? En segundo lugar, tendrá que preguntar por qué se contrata una empresa que estaba ofreciendo un precio que estaba por encima del dinero que el Estado tenía aprobado para ejecutarlo. Y en tercer lugar, habría que preguntarle, ¿no?, por qué se cambia básicamente el diseño conceptual que había hecho otra empresa canadiense, y se toma la opción de que las orejas, se le llaman, es decir, unos circulares que iban a estar entre... Los redondeles o especies de derivadores. Sí, iban a pasar por zonas de reserva ecológica. ¿Y cómo se les ocurre aprobar un diseño con ese nivel de riesgo, no solamente ambiental, sino en cuanto al éxito de la obra? Estos son los tres problemas básicos al inicio. Después siguen otros. A ver, perdón, solo quiero detenerme un poco. Estas preguntas planteadas son las que debería hacerse la Fiscalía. Corte de Cuentas. Y que tendría que plantear en su momento un juez. Bueno, que me sorprende que un poco, como decía en el segmento anterior usted, la Corte de Cuentas ya está tomando acciones, está mandando auditores, me decía, ¿no? Actualmente está haciendo una auditoría financiera. Que no sé por qué esperar que la subsecretaría hiciera esto. O sea, la Corte de Cuentas es la que debió haber hecho todos estos reparos. No sé, me da la impresión de que para eso está la Corte de Cuentas. Hay reparos de la Corte de Cuentas, pero la Corte de Cuentas no había hecho auditoría financiera al MOP, no una auditoría financiera específica al proyecto. Bueno, perfecto. Vamos, entonces son preguntas que la Fiscalía debe plantearse, ¿no? Y darles la respuesta. La respuesta adecuada. Pero ustedes como subsecretaría tienen alguna respuesta a esto. ¿Qué es lo que ha pasado en medio de todo esto? Mire, nosotros pensamos, si no estaríamos promoviendo o ejecutando este tipo de estudio, es que cuando usted le he citado solo 3 problemas de alrededor de 12, 13 problemas. Cuando usted tiene una sucesión, ¿verdad?, de dificultades, en la cual usted siempre se pregunta, ¿no han pensado? ¿Cómo no pensaron en esto? ¿Cómo no pensaron en lo otro? Entonces, lógicamente, no es difícil llegar a la conclusión, ¿verdad?, de que posiblemente había dolo. Y cuando presentamos esto en la Asamblea Legislativa, creo que fue el diputado Merino, hizo un comentario muy interesante y dijo que hay empresas que más que estar especializadas en hacer lo que dice que hacen, están especializadas en demandar al Estado. Como el Estado en los países pobres generalmente es un Estado muy débil, entonces es relativamente sencillo ganar conflictos legales. Claro. Y la gran ganancia no está en ejecutar la obra, sino en ganar los litigios. O sea, está diciendo que hay empresas que se dedican, más que hacer negocio de lo que ellos ofertan ante el gobierno a través de sus obras, es en cómo entonces presentar demandas, recursos para ganar esos procesos. Lamentablemente. Y ese no es un fenómeno del Salvador, este es un fenómeno internacional. Ahora, pero vamos, los funcionarios quienes están a cargo de las instituciones también deberían ellos son los llamados a velar por los recursos de la población, del erario, ¿no? Son los que deberían estar más atentos a evitar que eso ocurra. Absolutamente. Decir, estas empresas no podrían operar, estas empresas pueden operar de esta forma, solo en 2 condiciones. O que usted tenga un Estado absolutamente ignorante que repite una vez tras otra los mismos errores, o de que usted tenga cooperación desde el Estado para facilitar determinadas cosas. En realidad se mezclan las dos cosas. Hay poca capacidad institucional, por eso pensamos que hay que fortalecerla sustancialmente. Y incluso
jurídica de defensa, ¿verdad?, de los intereses del Estado en este tipo de litigios, El Salvador pierde la mayoría de litigios y eso cuesta a veces más plata que la que se invierte en obras. Calcule lo que significa en este caso perder 21 o 22 millones de dólares cuando se está pidiendo un refuerzo presupuestario de 10 millones, ¿no?, para enfrentar el problema de la seguridad. Entonces realmente cuando usted suma los casos de este tipo, los litigios por los hospitales no terminados y también con el Estado vencido, y encuentra muchas veces que del otro lado son las mismas empresas que están litigando, las mismas empresas que están demandando. Entonces, realmente es la opinión pública y las estructuras judiciales del Estado que en su momento definirán si hay dolo o no hay dolo atrás de estas cuestiones. Ahora, entonces, para cerrar en este segmento, estamos claros que las respuestas fundamentales quienes las tendría que dar es el ex ministro de Obras Públicas, Gutiérrez. Fundamentalmente, si esto llega a nivel judicial. Durante la administración del presidente Saca. Es decir, la mayoría, o sea, el rumbo de este proyecto fue definido durante la administración ministerial del ministro Gutiérrez, sí, efectivamente. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco del caso de la renuncia a la destitución, no sé, del exministro de Agricultura, Manuel Sevilla, porque se ha hablado de situaciones que supuestamente riñen con el tema de la ética. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, estamos hablando con Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia. Estoy teniendo algunos pequeños problemas técnicos con el chat, por lo tanto, por eso no he leído algunos comentarios o preguntas de ustedes, pero bueno, en el correo que lo tengo habilitado a través de la BlackBerry, sí me ha caído ahí una pregunta de Mauricio Rodríguez. Es más, un poco de comentario también. Dice, hola William, saludos y buenos días. Como dice el señor Rodríguez, hay tantos intereses cruzados. A mi criterio, todo va a quedar en lo mismo de siempre. En el caso de los exministros de Obras Públicas, nadie hizo nada en su momento. Hablamos de la Corte de Cuentas, hablamos del fiscal, etcétera, pero solo en eso se queda todo. Una pregunta, señor Rodríguez, ¿por qué a todos los empleados públicos como ministros, puestos ejecutivos, mandos medios, gente que ocupa puestos donde corre mucho dinero por sus manos, no se les hace cuentas de sus activos al momento de ingresar al puesto y al terminar su gestión hacer lo mismo para ver si no hubo enriquecimiento ilícito? Y todos, incluyendo al presidente, de todas formas los salarios los pagamos nosotros los ciudadanos. Bueno, ahí está la pregunta puntual, Marcos. Bueno, la respuesta es sencilla. En principio esto está previsto, como muchas cosas están previstas por la ley. Todos los funcionarios hacemos una declaración patrimonial al entrar y al salir de la gestión. Esta lo hacemos ante la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. No es una declaración pública, lógicamente, pero hay un mecanismo de supuesto de control. Pero esto es una estructura que lamentablemente en gobiernos anteriores ha sido muy debilitada. Y a la hora de las obras no se trata solamente de tener ley, sino de tener capacidad institucional de aplicar la ley. Y realmente el fortalecimiento de esta estructura en el Poder Judicial es un reto clave para cumplir con lo que está planteando el amigo que hace la pregunta. Perfecto. Marcos, para concluir, ahora sí, en el caso de
de esto de la Diego de Holguín, ¿ustedes van a terminar todo este proceso una vez que se lleve toda la información entonces ante la Fiscalía General de la República? Esto será la próxima semana, ¿no? El lunes. El próximo lunes. ¿Ustedes concluyen hasta ahí o va a haber seguimiento siempre permanente? No, es decir, a ver, lo que nosotros, y no quiero que se interprete negativamente, una vez que nosotros estamos tratando de que la presentación, usted sabe que a la Fiscalía usted puede presentar un caso, un aviso hasta llamando por teléfono. Sí, de acuerdo. Nosotros estamos tratando de hacer la presentación más seria posible, la mayor documentación posible del caso, y posteriormente vamos a estar en un sentido muy proactivo y propositivo, anuentes a colaborar y también a darle seguimiento a que la Fiscalía juegue su papel. Bueno, perfecto. Pasemos al otro tema. El exministro de Agricultura, Manuel Sevilla, renunció al cargo y tras ello ha hecho fuertes señalamientos que supuestamente riñen con la ética. Marcos, si es en hechos concretos como el caso de los paquetes agrícolas, si se benefició a Ghana, se benefició al PCN o qué ocurrió ahí. Quisiera saber si la subsecretaría se ha involucrado en determinar esto, sobre todo en lo que tiene que ver con este punto que se ha dicho de que puede estar riñendo con la ética. ¿Se ha involucrado la subsecretaría o no? Lamentablemente no, es decir, la Secretaría, dada nuestras escasas capacidades en términos de personal y nos metemos fundamentalmente donde hay una solicitud de un señor ministro, donde hay una orden del presidente. Y en este caso, el ministro Sevilla nunca solicitó apoyo de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción para el diseño de el programa de distribución de la semilla. Sí lo solicitó con posterioridad, prácticamente 2 semanas antes de renunciar, para ver si podíamos apoyarlo financieramente en la contratación del capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador para que hiciera una especie de verificación, ¿verdad?, de observatorio sobre el sistema. Nosotros solicitamos un apoyo a la AID, ¿no?, y lamentablemente nos respondieron que no era posible. Ahora, nuestra participación en el caso se limitó a tratar de buscar apoyo financiero para que hubiera un sistema de observación externa. Pero vaya, estamos claros, entonces el exministro Sevilla no pidió a la subsecretaría en ningún momento... No, lamentablemente no. Pero el presidente de la República tampoco ha pedido en este momento a la subsecretaría indagar sobre eso, porque el presidente lo ha negado, obviamente. Hasta este momento no. ¿Qué es lo más correcto que se debe hacer en este caso? Yo creo que en este caso cabe hacer una revisión, ¿no?, de qué es lo que ha sucedido, ver lo bueno, lo malo y lo feo y hacer público, ¿verdad?, una especie de revisión del caso. Cuando suceden este tipo de cosas, el problema central, insisto, no es buscar a quién se sanciona. No quiero decir con esto que no hay que establecer sanciones. Los precedentes son fundamentales. Pero lo fundamental es aprender qué es lo que pasó, qué es lo que falla. Por ejemplo, usted se acuerda que el año pasado ya hubo un gran conflicto con hubieron ocupaciones de calles, ¿recuerda? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el fondo? Que ha habido un sistema de distribución de semilla mejorada que ha sido muy manejado políticamente durante muchísimos años y que cuando se trata de establecer un cambio del mecanismo, entonces lógicamente se tocan intereses, tantos de gente que recibe y es beneficiaria, como de intereses políticos que de una u otra forma, presumiblemente, mantienen una relación clientelar con los beneficiarios. Entonces, a partir de ahí, a la Subsecretaría de Transparencia no le extraña que puedan ocurrir situaciones como esas. O sea, no es extraño tampoco por los antecedentes. En absoluto, es decir, yo diría, el secretario Jato Asbun mencionaba ayer una cosa, es decir, la falta de transparencia y de ética en el manejo del Estado y el manejo clientelar y patrimonial del Estado no es una excepción que usted va a ver caso por caso. Ha sido una forma de operar desde el Estado, yo diría que desde antes de los gobiernos de Arena. Es la forma normal de funcionamiento del Estado en El Salvador. Cambiar esto es sumamente difícil. Ahora, pero tampoco se vale que continúe. O sea, hay que romper con esas prácticas. Hay un compromiso político, verbal, electoral de este gobierno, ¿no?, de que este tipo de prácticas y este tipo de cultura de Estado debe ser cambiado radicalmente, y creo que la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a pedir pruebas fehacientes de que se está avanzando en ese sentido.
Bueno, vamos a la última pausa comercial y continuamos hablando de este tema. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Sobre la renuncia del exministro de Agricultura Manuel Sevilla, el padre jesuita, el sacerdote jesuita y rector de la UCA, José María Tojera, escribió un artículo esta semana, Marco, donde decía que, parafraseando un poco lo que él decía, es que personas como Manuel Sevilla nos ayudan a caer en la cuenta que la ética está por encima de los intereses políticos, y en ese sentido dice que la democracia es posible. Dice Tojera que esta renuncia nos recuerda también la importancia de la transparencia, la ley de acceso a la información pública que debe aprobarse cuanto antes. La política se ha manejado en nuestro país, dice, con demasiados intereses ocultos. Y lo leo textual esto. Y decimos que es escandalosa la posición, se refiere a la posición que ha tenido en algún momento la gente de izquierda, porque debería ser la izquierda, sin necesidad de que nadie la presione, la que se diera prisa por transparentar desde las cuentas confidenciales de la Presidencia de la República hasta las declaraciones de renta de todos los políticos en nuestros impuestos públicos. La ética, dice Tojera, comienza por la transparencia, y la política no puede ser nunca una fuente de prerrogativas, sino motivo de mayores responsabilidades abiertas a la mirada del ciudadano. A ver, para concluir sobre el tema de Manuel Sevilla, entonces, ¿hay algún acto que se puede esperar de la subsecretaría o no? Mire, si es solicitado por el señor presidente o es ordenado por el secretario para Asuntos Estratégicos, a nosotros nos encantaría hacer una revisión de qué es lo que ha pasado y de contribuir no solamente a aclarar el caso, sino a ir mejorando un sistema de manejo, de distribución de la semilla mejorada que debe ser transparente y en la medida de lo posible no debe ser manipulado en forma clientelar. Y quiero decir que este manejo clientelar de los beneficios del Estado a la población pobre tradicionalmente han tenido un altísimo nivel de manoseo político que es aceptado como algo natural por la población. Uh-huh. Es decir, yo he trabajado muchos años con las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Y cuando usted va a las comunidades más pobres y pregunta sobre los valores éticos, realmente la gente, si le ponen el servicio de agua, lo agradece. Y no pregunta si alguien se lleva un porcentaje con tal de que el Estado cumpla con una deuda social. Entonces, el cambiar eso, el cambiar no solamente el comportamiento del Estado, sino cambiar el nivel de control social y la expectativa de la gente, es algo que va a llevar mucho tiempo, pero que debe comenzar a recibir señales claras desde el Estado, desde ya. Perfecto. Bueno, el tema nos ha llevado, y por lo que leíamos del comentario del padre Tojera, al tema de la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia. ¿Qué ha pasado finalmente? ¿Hay plazos establecidos ya para poder entregar finalmente este anteproyecto ante la Asamblea Legislativa? En algún momento, Marcos, hubo señalamientos de decir, bueno, ¿qué está pasando con este anteproyecto? Tal parece que hay una especie de retranca desde el Ejecutivo a darle más larga cuando ya se necesita este anteproyecto. Yo quisiera saber, en síntesis, cuál es el estado en que se encuentra la discusión de este anteproyecto, desde la discusión que ustedes han estimulado, y luego si hay un plazo de cuándo va a llegar esto a la Asamblea Legislativa. Bueno, yo le voy a dar 3 respuestas contundentes en este caso. La primera es que el Poder Ejecutivo ha cumplido y el día lunes va a presentar
a la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa la posición del Ejecutivo con respecto a la ley. En segundo lugar, que esto se ha hecho en el marco de un foro electrónico de consultas presenciales, unas más exitosas que las otras, y que de ninguna manera hemos dicho nosotros que nuestra posición va a ser la de los foros, porque en los foros hay posiciones contradictorias, sino que es en el medio de un debate, de un análisis, que se iba a definir una posición del Ejecutivo que en principio es favorable a la ley. Es más, le puedo adelantar que la posición del Ejecutivo va a ser más allá de lo que plantea la ley. Para comenzar, el Ejecutivo le va a pedir a los legisladores no solamente la ley de acceso a la información, sino una reforma radical a la ley de ética gubernamental, que no ha jugado el papel que todos esperábamos en este país. Entonces, no solamente queremos una ley de acceso a la información, queremos una reforma a la ley del Tribunal de Ética Gubernamental para que la regulación de la probidad de los funcionarios públicos sea más clara, se pueda actuar de oficio, ¿no? Y sea sancionable. Pero no se está amarrando todo el tema de ley de acceso y de transparencia con el trabajo de ética, es decir, no hay amarre, una cosa no depende de la otra. No, serían dos leyes separadas, pero le estamos apostando a una sola entidad administradora de ambos aspectos, de la ley de ética gubernamental y de la ley de acceso a la información. Se ha mejorado sustancialmente respecto de lo que se había tenido ya, porque bueno, la FUSADES con una cantidad importante de organismos ya habían trabajado sobre este anteproyecto, y un poco el malestar era ese, pues ya se tenía mucho consenso y luego entonces se somete a la revisión, pero no sé si finalmente hay mucha coincidencia entre lo que se tenía en aquel momento con lo que se va a presentar ahora. Es más, la posición del Ejecutivo va a ser de hacer mejoras en los dos proyectos de ley que están presentando. No vamos a presentar un tercer proyecto. Nuestras propuestas van a ser sobre lo que es llamado el borrador único de ley de acceso a la información y sobre el proyecto de reformas a la ley de ética gubernamental. No vamos a inventarnos una tercera ley. Ahora, el hecho de que nosotros respetemos tanto la postura y la iniciativa del Tribunal de Ética Gubernamental como de estas organizaciones que rodean a FUSADES, no quiere decir que el Poder Ejecutivo no tiene derecho a establecer su propia posición y hacer una consulta. Realmente el plantear, mire, usted no debe consultar porque yo ya consulté. Desde un ángulo de organizaciones privadas o civiles, en todo caso hay que reconocer que es un lenguaje, como dijo el presidente, muy duro, muy nuevo, que nunca lo habíamos escuchado ante gobiernos anteriores, ¿no? Y que debería plantear un margen de tolerancia. Nosotros hemos pedido 2 meses, fíjese, 2 meses, y hemos cumplido en 2 meses. Vamos a presentar y vamos a seguir trabajando para que este año, ojalá, el país cuente con una muy buena ley de acceso a la información y una muy buena ley de ética gubernamental. Y quiero terminar con lo siguiente, ¿no? La ley de ética gubernamental, es decir, no, hay un sentido de insatisfacción con la aplicación de la ley de ética gubernamental. La pregunta es, ¿y si tenemos ley, por qué hay insatisfacción? Porque el problema central en este país no es que no haya leyes, es que las leyes muchas veces no son diseñadas para ser ejecutadas y que las instituciones que deben administrar no cumplen con una fiel ejecución de la ley. Entonces, en realidad, el punto central no es tener una ley para mañana. El punto fundamental es que este año el país cuente con una ley y una institucionalidad que garantice que el acceso a la información es un derecho efectivo y que se cuenta con una ley de ética gubernamental que realmente, a propósito de la probidad, es realmente vigilada y que se obliga a su cumplimiento. Esa es la apuesta del Ejecutivo. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Bueno, solo para cerrar entonces, ¿hubo suficientes insumos? Pregunto, porque bueno, hubo una convocatoria con los alcaldes y al final solo estuvieron 2 alcaldes. Entiendo que los habían convocado a todos, o por lo menos a un buen grupo. 52. De 52 solo llegaron 2, lamentablemente. ¿Ese es un mal mensaje, una mala señal? ¿Cómo lo interpreta la subsecretaría? Por parte de las alcaldías, sí, porque no se olvide que justamente yo di una entrevista a la prensa gráfica 2 meses y medio antes, ¿no? Cuando me encontraba en Comures presentándole el Consejo Directivo de Comures, invitándolo a participar en este proceso. O sea que
la reunión donde llegaron 2 alcaldes no era la primera oportunidad, sino que ya cuando comenzó todo este proceso, visitamos, ¿no?, a la gremial de alcaldes y los invitamos, incluso les explicamos que la instancia del Estado que posiblemente va a recibir más demandas de información son las alcaldías, y que por ende es vital, ¿verdad?, que los alcaldes analizaran la ley, ¿verdad?, y la analizaran desde el punto de vista de cuáles son las condiciones que deben tener las alcaldías para poder ejecutarla. Y nosotros ya hemos encargado un pequeño estudio y el proyecto de ley que existe es de muy difícil aplicación a nivel municipal. Fíjese que, por ejemplo, plantea que hay que nombrar un oficial de información que por ley debe tener menos de 30 años, ¿sí?, y ser estudiante universitario. Vaya a buscar usted en Arambala. Sí, y en tercer lugar, debe ser contratado por concurso. O sea que si usted en Arambala tiene un universitario, ¿no?, es porque es menor de 30 años. Y con suerte tiene uno. ¿Cómo van a hacer las está diseñado entonces para que no se aplique? Está vista y analizada desde el centro. Entonces, nosotros no queremos una ley que no se aplica, y peor, que no se aplica justificadamente porque ha sido diseñada sin tomar en cuenta las condiciones concretas. Se nos agotó el tiempo. Marcos, quiero agradecer la presencia suya. Muy gentil. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.